Hola, un saludo para todos nuestros seguidores de Pereira en Vivo y de Cristo en la Red. Estamos esta mañana con Monseñor Rigoberto Corredor Bermúdez, obispo de la diócesis de Pereira, y lo hemos invitado porque estamos celebrando en Pereira una fecha muy especial. Estamos en las vísperas del cumpleaños de nuestra ciudad. Excelencia, bienvenido a Pereira en Vivo y a Cristo en la Red. Un saludo cordial a todos los que nos ven por Pereira en Vivo y Cristo en la Red para conmemorar estos 160 años de vida de la ciudad de Pereira como municipio que fue fundado el 30 de agosto de 1863. Excelencia, yo quiero empezar tal vez por una parte desde la fe, que me parece importante, aunque la iglesia tiene muchas cosas que hablar de Pereira, pero cuando estábamos celebrando el año de la fe, en su homilía usted decía, Pereira nació en la cuna de la Eucaristía. ¿A qué se refiere usted con esa frase, Monseñor? Bueno, el pensamiento del padre Remigio Antonio Cañarte era empezar esta refundación de Pereira ese día, 30 de agosto de 1863, con la celebración de la Eucaristía, que muchos ubican esa primera Eucaristía en la calle 19 con carrera octava allí, en ese sitio, en ese ángulo de la Plaza de Bolívar. Otros historiadores se refieren aquí al sitio donde estaba la primitiva capilla, porque aquí había habitantes, evidentemente, pero todavía no se había hecho una fundación formal, estricta, con todas las de la ley. Entonces, Pereira nace de manos de un sacerdote, aunque muchos historiadores niegan eso. El último libro que leímos, que estuvimos nosotros con un sacerdote que tuvimos aquí en la diócesis, nos indica que el Consejo Municipal dice que nuestro fundador de la ciudad es el padre Remigio Antonio Cañarte. Luego, la ciudad nació el día en que la Eucaristía se celebró, fue el primer acto que se realizó aquí en la ciudad, en este villorrio desde ese momento, e indica que la Eucaristía fue la cuna de nuestra ciudad, la celebración del misterio del cuerpo y la sangre del Señor, ofrecido por el padre Remigio Antonio Cañarte. Monseñor, usted, todos lo sabemos, usted es de la ciudad de Pereira, nació en un corregimiento de aquí, de Pereira, en Arabia. Y hay una de las características, y se lo pregunto precisamente en ese contexto, porque usted conoce profundamente la ciudad, y hay una característica de Pereira que es el civismo. Entonces la pregunta va en dos sentidos. ¿Qué gestas cívicas podemos recordar de esta bella Pereira y si hoy todavía hay el espíritu cívico en los pereiranos? Bueno, Pereira se caracterizó siempre por ese espíritu solidario de civismo. Hubo grandes obras o gestas cívicas de la ciudad. Es claro que podemos decir, por ejemplo, el Hospital San Jorge, que se diseñó de esa forma. Se puede ver que son dos manzanas como un bloque grande, se pensó en grande. Y ese fue uno de los grandes proyectos cívicos de la ciudad, el Hospital San Jorge. No puedo ubicar yo en ese momento en qué año empezó esa construcción y cuándo se terminó, aunque el hospital nunca se termina, siempre le están haciendo renovaciones y adiciones al servicio que presta hoy, que es un excelente servicio en medio de tantas dificultades. Que es universitario además. Es universitario. Luego, pues el aeropuerto fue un convite tremendo en el sitio donde llaman los españoles la mata de caña. Ustedes saben que para nosotros la caña de azúcar es un elemento, pero para los españoles y para mucha gente la caña es la guadua, los guaduales que estaban allí. Ese aeropuerto fue idea del señor alcalde, de todas las personas de esa época, en el año 30 y pico. Y se unió la gente para hacer el campo aéreo, como lo llamaban, el campo aéreo. Fue otra obra grande de la ciudad. Luego, más reciente, digo yo, en los años 60 y pico, 61, 62, con el padre Antonio José Valencia, párroco de la Catedral de Pereira,
se inició todo el proyecto de la Villa Olímpica. Todo lo que se movió, la gente que fue a los convites, las personas, las señoras, eso fue real. Yo era un niño estudiando en el seminario menor en el año 61, cuando ya fueron los más grandes del seminario con los sacerdotes a semejante convite para alistar el terreno para la Villa Olímpica. Esa fue una obra grande, grande. Luego el Batallón San Mateo, que también la Sociedad de Mejoras, de la cual yo soy presidente en este momento, donó el terreno. El terreno iba desde el río Consota hasta el río Tun. Por eso en el Parque de la Vida que hicieron, eso pertenece al Batallón San Mateo. Entonces, ese batallón, también allí, todo ese terreno, fue una gesta de la Sociedad de Mejoras que está cumpliendo, no sé si 99 años, 98, tengo que averiguar bien cómo es la cuestión, porque ayudó muchísimo al desarrollo de Pereira, esta Sociedad de Mejoras, con la carretera de aquí a Armenia, Pereira-Armenia, muchas obras. De tal manera que Pereira tuvo unos líderes extraordinarios, unos alcaldes de gran espíritu cívico, que en los últimos tiempos se ha disminuido un poco ese espíritu cívico, sin dejar de ser una ciudad pujante que quiere salir adelante, como capital del eje cafetero, como la llaman, y con todo el progreso que ha tenido, porque Pereira ha progresado muchísimo, Pereira está creciendo muchísimo, Pereira es un sitio donde mucha gente de Colombia quiere venir a estar Es aquí. el mejor vividero de Colombia, dicen los medios de comunicación. Exacto, entonces yo creo que esas obras grandes es la Universidad Tecnológica. El logro de haber traído un obispo, es decir, haber hecho esto diócesis, ¿no? Independizándonos un poco de Manizales, y luego el logro de haber sido departamento. No, hemos tenido unas actividades grandes que, si comparamos o no podemos, si vemos el panorama nacional, Pereira ha tenido mucho crecimiento. Y creo que una nota también ahí al pie de página, Monseñor, de lo que nos acaba de decir, la Universidad Tecnológica tiene detrás también esa fuerza de la Iglesia a través de Monseñor Álvarez. Exactamente, el doctor Roa Martínez y todos los que intervinieron, el primer rector, con Monseñor Baltasar, que apoyó directamente la creación de la Universidad Tecnológica, y también después que surgió la Universidad Católica, que le ha dado también importancia a la ciudad por su calidad. Pero la primera fue la tecnológica, que se ha desarrollado ahora a niveles grandísimos. Ahora ha recibido como un poder de extenderse también por otros países, por este reconocimiento que le han hecho, que tiene el nombre de Sofía, sabiduría, ¿no? Un poco la Universidad Tecnológica, por eso tiene ya un poco va más allá de las fronteras de nuestra patria. Monseñor, Pereira tiene pues un gran crecimiento urbano, un desarrollo urbano muy fuerte, y hay un elemento que yo sé que a la Sociedad de Mejoras y a usted como obispo, usted es doliente, y es el Parque El Vergel. Yo creo que eso hace parte también de nuestra realidad pereirana y de nuestra identidad como pereiranos. Bueno, el Parque El Vergel se llamaba anteriormente el Bosque Municipal. Y ese bosque municipal lo entregó el municipio a la Sociedad de Mejoras de Pereira. Ese Parque del Vergel lo ha administrado la Sociedad de Mejoras, pero ahora la Sociedad de Mejoras de Pereira le entregó ese parque al municipio, y el municipio y la Ciudad de Mejoras le han pedido a Fonturis, Fomento del Turismo, hacer un parque temático allí, hacer un parque especial. En este momento, la Sociedad de Mejoras ya le entregó al municipio hace un año esto, y ahora Fonturis está elevando ya la posibilidad de que muchos constructores puedan hacer ese parque. Hay 12.500 millones listos para empezar la construcción de ese parque, El Vergel. Luego, la Sociedad de Mejoras no tiene ningún inconveniente en entregarle eso al municipio, porque no era un bien para explotar nuestro, sino por un bien para la sociedad. Y ahora todo el diseño hermosísimo que fue aprobado a nivel nacional
está allí, está el dinero y se quiere empezar esta obra más o menos en el mes de octubre. Ya evidentemente que sería para el año 24, comienzos del 25, donde termine un parque. Lo vamos a gestionar desde la Sociedad de Mejoras, a gerenciar, a ayudar, pero es un desarrollo grande para muchas personas que pueden ir allá, personas de todas las clases sociales, pero con dignidad y con lo mejor que podamos hacer de este parque recreacional. Va a tener piscinas, canchas, va a tener biblioteca, va a tener muchísimas cosas. Señor, entonces, eso sería una nueva gesta cívica desde Pereira, llamando, por supuesto, a todos los empresarios a que revivan esta parte que es identidad fundamental de los pereiranos. Claro, y está la iglesia ahí porque siempre hemos estado en la Sociedad de Mejoras y yo veo que esta es una sociedad que no tiene tintes políticos y que tiene como un deseo de servir realmente a la ciudadanía. Excelencia, dentro de esta vida de Pereira tuvimos un terremoto, el terremoto del eje cafetero, y la iglesia fue un apoyo fundamental para el resurgimiento de la ciudad. Y un punto emblemático tal vez de ese tiempo es la Catedral de Guadua. Esa experiencia, Monseñor, de haber tenido que salir los pereiranos de su catedral tradicional, Nuestra Señora de la Pobreza, y tener donde hoy es el Bolívar Plaza, una catedral de Guadua. Bueno, usted sabe que el terremoto de 1999, 25 de enero, mediodía, yo estaba en ese momento en Buenaventura, y en Buenaventura alcancé a sentir efectos de ese terremoto. Pues bien, estudiando la estructura, analizando la estructura de la catedral, sí quedó en peligro para los fieles, de tal manera que la cultura de la Guadua, de nuestro eje cafetero, y con este personaje especializado en la Guadua, que no me acuerdo del nombre, ya el Alzheimer de la edad nos va olvidando, de ese señor que tiene fama pues también mundial. Entonces ya la Sociedad de Pereira, Monseñor Fabio Frescún, utilizaron ese lugar que estaba allí vacío en la Plaza de Bolívar para hacer una catedral hermosísima por el diseño, por la forma de estructurar las guaduas, la cara, el frontis, todo lo demás. Esa fue una obra que estuvo allí prestando un servicio, pero que realmente ante los dueños del sitio, el costo de ese terreno, pues habría que demolerla luego para volver a la catedral, que se reforzó y se organizó de una manera especial, porque esta catedral, con esta reforma que se le hizo después del terremoto, mereció un premio internacional de reconocimiento a los gestores de esta estructura que tenemos en la catedral, cómo se revivió respetando la cultura y respetando la tradición de la época en que fue construida este monumento, que es uno de los monumentos principales de la ciudad de Pereira, la catedral que la identifica. Excelencia, Pereira ha tenido una renovación urbana, tenemos una plaza cívica Ciudad Victoria muy bella, donde hubo un proceso de restauración social, tenemos transporte público, tenemos un megacable, y Pereira ha venido creciendo muchísimo, se ha expandido muchísimo, lo decíamos ahora, pero ¿qué le hace falta a Pereira hoy, Monseñor? A la querendona, trasnochadora y morena. Bueno, un problema básico que tiene casi todas las ciudades de Colombia. Y va usted a un pueblito, vaya usted a un pueblo que es muy activo, como Belén de Umbría. En Belén de Umbría no le cabe una moto más. Entonces el problema de Pereira es la movilidad. La movilidad es uno de los problemas pues, así físicos que uno ve. No dan abasto las calles que se han hecho, las avenidas que se han hecho, la multiplicación de los carros es impresionante, la gente que tiene su vehículo, antes no había tantos vehículos, entonces un problema que hay que resolver es la movilidad. Habrá soluciones tremendas, por ejemplo, poner un tren de cercanías, que los carros lleguen hasta cierta parte y que haya por toda la séptima o la octava un tren que descargue la gente en el centro. Como lo había antiguamente, Monseñor. El tranvía. El tranvía. Y los trenes que teníamos nosotros, claro. Teníamos estaciones, en Los Quebradas había varias estaciones, la estación Gutiérrez, otras estaciones. Aquí en Acederos había la estación. Sí, también era carrilera.
De todas maneras, esa es una forma que están pensando muchos y que en otras partes, como en Japón, pues tienen cosas muy desarrolladas. La movilidad es un problema grave de la ciudad. El otro problema grave de la ciudad, que ya es un problema social, es el microtráfico, que es muy grande, pues, el consumo de muchas personas. Ahora se está agudizando el suicidio de personas por problemas mentales, por angustia mental. Nos toca a nosotros como sacerdotes animar a la gente a vivir y a todas las instituciones. Pero también hay otra dificultad muy grande en la ciudad que es casi invisible, que son las invasiones. Invasiones casi sin alcantarillado, casi sin acueducto, al pie de las cañadas. Cuando usted va para Armenia y pasa por la curva, tiene que ver al frente, antes de de subir hacia Huertas, semejantes invasiones al frente, y abajo en la cañada. En toda la montaña están las invasiones. En toda la montaña. Y esa es una cosa invisible pero dolorosa, porque indica que hay gente sufriendo casi en piso de tierra, en el peligro más grande, están viviendo. El Estado no los ha puesto allá, evidentemente, pero cuesta millones sanear eso y sacar a la gente a lugares más seguros. Cualquiera que haga una cuenta de todo lo que significaría sanear todas esas zonas de invasión para que la gente pueda vivir en una casa más digna, eso tiene un presupuesto infinito, pero es un problema real de la ciudad. Las invasiones que son reales son las invisibles, pero que son también sitios de sufrimiento de muchas personas. Monseñor nos ha hecho un análisis muy importante de esa parte social de Pereira. Yo quiero finalizar esta entrevista que él con generosidad comparte con nosotros, preguntándole lo siguiente. Pereira, porque es además un fruto pereirano, tiene un proceso de evangelización que ha venido acompañando desde la conferencia episcopal a otras diócesis de Colombia. Aquí ha florecido un proceso que llamamos Sistema Integral de Nueva Evangelización, anteriormente llamado PRODINE. Excelencia, y vemos también el crecimiento de diferentes movimientos en Pereira, María Mediadora, Lazos de Amor Mariano, Llamas de María, en fin, otros movimientos. Mi pregunta es en el siguiente sentido, ¿Pereira sigue siendo una ciudad creyente? Bueno, Pereira en el eje cafetero era tenida como una ciudad libertaria, en el sentido cosmopolita, de libre pensamiento, un poco la fuerza masónica siempre ha existido aquí, como una organización que es mundial. Pero mi experiencia es que en el fondo la gente de Pereira, la mayoría de los habitantes tienen una creencia. Evidentemente que hay agnósticos, hay ateos, hay materialistas, porque son personas que libremente pueden elegir, creer o no creer. Pero el encuentro mío con las personas en las parroquias, en Dos Quebradas, aquí en Pereira, es que hay un apoyo del alma de la gente en la fe, confiando en un ser superior, confiando en un ser superior. Mire que el gesto del equipo deportivo de Pereira, que ganó el campeonato nacional el año pasado, el mismo día de las velitas, el 7 de diciembre, nos indica a nosotros que ese grupo, con personas cristianas ahí, católicas o no católicas, comandadas por este técnico, que es un señor Restrepo, extraordinario, Alejandro Restrepo, a quien no conozco, pero lo he visto actuar y lo he escuchado. Hay como una fe en la gente. Y la misma gente en el estadio, en tantas cosas, además de palabras o veces que las dicen, a veces mezclan con lo que es la misma fe. Pero hay un núcleo de fe y de creyentes. Pereira en este momento tiene el liderazgo del Sistema Integral de Nueva Evangelización. Tenemos nosotros aquí la sede de la red de Nueva Evangelización. Estamos trabajando y luchando. Tenemos más o menos 750 comunidades organizadas en toda la diócesis, alrededor de unas 13.000 personas organizadas. Tenemos un grupo de Maús que está fortalecido, un grupo de Llamas de María, de Lazos de Amor Mariano, de María Mediadora. Bueno, tenemos
grupos apostólicos. Yo creo que esta herencia del padre Cañarte, por donde empezamos la entrevista, no se ha perdido. Está ahí el rescoldo de la fe. Estamos con las 113 parroquias en toda la diócesis, pero también aquí en Pereira tenemos la mayoría de parroquias y prestamos un servicio pastoral a la gente. La gente quiere a la iglesia, la gente sería terrible que en un sitio donde haya un templo se cierre el templo, se vaya el sacerdote. Necesitamos esta presencia espiritual y, por ejemplo, en los barrios de Villa Santana, ya tenemos casi 5 parroquias, ¿cierto? Santana, Tokio, Las Brisas, el Remanso y Guayabal. Tenemos presencia y la gente se siente acompañada por la iglesia. Monseñor, queremos darle las gracias por esta entrevista donde nos regala un panorama muy grande, muy claro de Pereira. Esta es la ciudad joven, es una ciudad muy joven, tiene un himno bellísimo. 160 años cumple la ciudad. Le pedimos que bendiga este día a todos los pereiranos, Monseñor, en las vísperas de la celebración de su cumpleaños. Bueno, que Dios bendiga nuestra querida ciudad. Yo nací en el municipio de Pereira, corregimiento de Arabia, no voy a negar mi corregimiento, donde vi la luz del sol, pero siempre unidos a nuestra capital, a nuestra ciudad de Pereira, que Dios le dé gobernantes que también se interesen por el bien común y que en esta celebración sigamos con orgullo, un orgullo sano de estar en el centro o en el núcleo del eje cafetero, en el centro del eje cafetero que es Pereira, que Dios nos ha bendecido con una ciudad muy bien ubicada y que sigamos adelante, ojalá buscando el civismo real que haga progresar la ciudad, pero con mucho humanismo y con mucha dignidad para las personas más necesitadas. Que Dios lo bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le damos las gracias a Monseñor Rigoberto Corredor Bermúdez, obispo de la diócesis de Pereira, por esta entrevista. Y ustedes no se pierdan porque en cualquier momento podemos tener otro encuentro de esta misma calidad.